Bé, doncs molt bon dia a totes. Nosaltres som un grup de treball, en realitat quasi podríem dir ja que som un grup d'amics i això està molt xulo, un grup d'amics intergeneracional que crec que és una cosa supernecessària. Fent 5 cèntims del debat que estàvem parlant abans, jo he fet un comentari abans sobre el vídeo perquè nosaltres ho vam viure en el grup. La primera sessió que vam fer del grup, que va ser a començament de curs del curs de l'any passat, sí, del curs passat, vam intentar començar com molt a saco en el feminisme, pot ser. I de seguida se va, com dir-ho, se van generar com dos equips. L'equip dels profes, que era, sí, el feminisme, tal, és que han llegit un muntó i són superintel·ligents, nosaltres i tal, i l'equip de l'estudiantat, que es costava molt més acceptar determinades coses, no? I vam acabar discutint de si per a entrar a ser bombera o bomber feien falta 20 o 30 flexions. La discusión va a acabar, no, pero es que, claro, las chicas, la policía la tienen regalada, si solamente tienen que hacer 20 flexiones y nosotros 25. Eixa va ser la discussió. Vull dir, crec que és un tema molt important. Com hem aconseguit canviar això a poquet en el grup? No se pot canviar en una sessió, ni en una discussió, ni en un intercanvi. En moltíssim treball hem acabat assumint com una realitat del grup que el feminisme és bo per a totes i per a tots. Que és que a vosaltres, a les dones, vos deixen de matar, que evidentment és la cosa més important, però és que nosaltres aprenem a que competir entre nosaltres és una puta merda. I estem empenyats en competir, i qui és el que més lliga, i qui és el que millor juga a futbol, i qui la té més gran. Per a què serveix això? Perquè a l'institut només n'hi ha uno que és el que millor juga a futbol, o només n'hi ha uno que és el que més lliga, o només n'hi ha uno que és el que la té... M'enteneu? On ens deixa el 99% dels homes i el 100%? El masclisme. Doncs evidentment no ens mata, perquè nosaltres en aquest punt concret som nosaltres que executem l'acció. Per tant, el feminisme és bàsic i necessari per a les dones. Però és que a nosaltres no ens mate, no ho fa menys necessari, ho fa absolutament fonamental, és que ho fa absolutament fonamental, però això no es pot aclarir en una xerrada, no es pot aclarir en 20 minuts, no es pot aclarir en 5 cèntims, fa falta un any de treball. Per això jo estic pagadíssim, com suposa que m'esteu veient, del nostre grup, però ha sigut un treball molt costós. Crec que això és superimportant, per això és el que us deia abans, crec que he dit, a mi el vídeo no m'ha agradat, però és que jo no sabria fer-ho millor tampoc, és que un vídeo serveix per a fer 5 cèntims d'algo, per a fer una campanya promocional. Ho estava comentant abans també en un company, és que és molt difícil començar a abordar aquest tema amb els adolescents, amb la gent jove, perquè ho veiem com un partit de tenis. I tu te veus i dius, vale, jo soc d'aquest equip. I és molt més fàcil, evidentment, construir-se com a dona que de construir-se com a home. És molt més fàcil guanyar privilegis que nosaltres que hem de renunciar a privilegis. Però és que són privilegis que a la llarga també ens fan mal. És importantíssim renunciar als nostres privilegis. Però això costa molt de veure i necessita un temps. Per això crec que és tan necessari un grup com este, de treball, i el fet que sigui interestamental és una de les coses que més m'agrada del grup. Perquè l'estudiantat aprèn, confia que sí. El professorat o el personal del centre aprenen d'ells moltíssim, moltíssim. Ara són ells, els estudiants, els que proposen els temes de conversa que se m'ha de tractar. I l'últim tema el va proposar Richie, que després coneixereu, i va ser com els homes no podem expressar els nostres sentiments, com els homes no es podem permetre el luxe de dir-li als nostres companys, als nostres amics, que estem tristos perquè no ens comprenen. A mi se me canvia l'ànima, de lo content, de lo feliç que me feia veure aquestes reflexions en l'estudiantat. Quant d'estudiantats fa aquestes reflexions? Evidentment, una minoria. Però és que també nosaltres en el grup el que entenem treballant amb ells és que ells siguen els agents del canvi de l'institut. Perquè que un tio de 30 anys vaig per ahí contant fantasies del feminisme, a una persona de 12 li importa entre poc o res. Ara, si ho conta Richie que té 16, la pel·lícula canvia? No, molt no, moltíssim. Eix és l'objectiu del grup. Això era una introducció molt breu que no me corresponia fer, però que com havia suscitat molt de debat, ja anarem a què som nosaltres i què fem i de què rotllo anem. Este rotllo comença a començaments del curs passat, quan David, el bibliotecari del centre,
una meravella, per cert, dels centres educatius tindre bibliotecari o bibliotecari, una cosa absolutament imprescindible per a l'educació. Quan David, el bibliotecari del centre i amic, em pregunta, Guille, m'ha dit Lluïsa Cifre, la coordinadora d'Igualtat, que no ha pogut vindre, però de l'Illes Benicalap, però a la qual saludem des d'ací, una gran amiga. Quan Lluïsa Cifre li va comentar a David, Guille anava a un grup de noves masculinitats, de tal, de no sé què. Jo durant la carrera, o el doctorat, ja quasi sí, durant 3-4 anys vaig estar anant a un grup d'homes que havien Benimaclet, que es deien Tropell. Estàvem allí uns 12-14 homes, clar, jo era més pipiolo, jo tindria 22 anyets, mi más tierna infància, i la gent tenia allí 28-30, no? I jo vaig aprendre moltíssimes coses. A aquest grup, per cert, me va animar a anar la meva xicona. D'aquell moment que em deia, Guilla, tu si t'interessa un munt d'aquestes coses i tal, tio, per què no te formes més? Jo estava amb els estudiants, en el Blue Estudiants Germanats, en el B, a la Universitat de València, i em va animar, tio, si t'inmolen aquestes coses, aprofundeix. Jo crec que hi ha un gran potencial per a les generacions futures. I crec que és una cosa molt important. Els favors que ens feu les dones als homes. Les dones feministes, jo, els meus màxims referents en el feminisme són les meves amigues. Per exemple, Lluïsa Cifre, la que acabo de mencionar, o a tantes altres amigues. Per a mi, les meves màximes referents, els llibres també estan molt bé, també m'ajuden moltíssim, o els vídeos, però com les amigues n'hi ha poques coses d'importants. Tornant a la historieta. Ve David un dia, perdó, ve David un dia i em diu, Guille, tal, m'ha comentat Lluïsa, la moguda aquesta d'Entropell a la que anaves, tal. Me podries dir quan queden, quan tal, quan no sé què? I li dic, mira, David, és que això se va acabar, com tots els projectes, no? Un comencen i altres s'acaben. I aquest dia, jo que ja m'he notat que soc així un poquet nervioset, anem a dir, soc nervioset, tinc aquest defecte, soc nervioset. Jo me'n vaig anar... I també crec que l'educació, jo soc profe d'història, la història és important. Sí, superimportant. L'educació emocional és important, o afectiva, sexual, 100%. Jo crec molt més en això que en història, que no m'escolta el meu director i tot això, que jo la història la faig perfecte, però a mi l'alegria que em dona el pati fer això altre no té preu. Tornant a la historieta, veieu com soc nervioset? Jo aquesta vesprada em vaig anar a casa i vaig quedar pensant, grup d'homes, colló, pues jo això tira a faltar. I dic, David, encara no anem tan amics, dic, este parece majo. Dic, i si lo lío? I muntem alguna cosa en el centre. De seguida va sumar també Ignasi i van començar a fer un pensament al voltant de què podríem fer. I en el grup bàsicament treballem en l'herència que jo havia agafat d'Entropell, que no és, diguem-ne, llegir un text, que ho hem provat, però quan hem enviat deures de llegir un text o veure un vídeo feminista, com ha anat aquest experiment? Pues no ha salido bien, No ha eixit del tot bé, no? Vale. Aleshores, crec que treballem a mi m'agrada molt, com a mi, la metodologia que nosaltres emprem, perquè sobretot funciona, ells són la prova. La metodologia que emprem és decidim un tema, avui en dia ja ho decideixen ells, al principi ho decidíem nosaltres, ara vos contaran aquests temes que hem estat parlant durant el curs passat, i a partir de les experiències que contem cadascú, muntem un debat i intentem raonar al voltant de lo que contem. Claro, si contem, si soy el mejor hombre del mundo, siempre le traigo flores a mi novia y soy súper bueno y le hago café expreso todos los días y bueno, luego por la noche además siempre vemos, yo que sé, lo que siga, ¿no? Esas experiencias no funcionarien. Clar, lo primer que necessitem en el grup, o però on comencem és contant experiències personals i les experiències personals que em fan mal, que ens fan mal, individualment a cada home. Pues sí, mira, recorde aquella volta que vaig ser un puto masclista que vaig fer això. O recorda aquella experiència que vaig fer això, la vaig cagar un muntó. A voltes igual no penses ni que l'has cagada, tampoc és necessari, seria positiu, però bueno, se pot raonar en el grup si l'has cagada o no. I a partir d'experiències personals reflexionem sobre un tema. I així és un poquet com treballem i la veritat és que tampoc volen ser referents de res, però sí que ho parlàvem abans també amb Rosa, que ens encantaria que en altres centres també hi haguera grups pareguts, perquè també crec que una cosa molt important quan eres jove és... A pitxe, veritat, Ignasi? Una cosa molt important quan eres jove jo crec que és el reconeixement entre els iguals. Aleshores, com molaria, tant de vos estigués el conseller d'Educació o gent de la conselleria, com molaria que ser un home que intenta deconstruir-se, un home que intenta ser feminista, fos algo guai en l'institut.
fora algo positiu, fora un valor positiu, fora... Nosaltres intentem construir això a l'institut, que ser feminista, que intentar ser feminista, que intentar de construir-se sigui algo guai. Això és el que més treballem nosaltres. Cosa que, evidentment, en els més majors podem aconseguir, però jo moltes voltes, quan he intentat portar als meus alumnes de primer de l'ESO, els més jovenets i més gamberrillos, que això és Benicalab, que és allí en l'Extraradi, i n'hi ha cancaneo. Me diuen, uy, sí, a lo de los maricones voy a ir yo. ¡Ja, ja! No me pasa por nada. Buenas, yo soy David, soy el bibliotecario del IES y no me pasa por nada el micro en este momento, sino es que además una de las cosas que más queremos dentro del grupo es que seamos todos diferentes, o sea, que sea un grupo totalmente heterogéneo, que cada persona venga de una manera, sea de una forma y que queremos transmitir y proyectar la idea de que no existe una o solo dos formas de ser hombres, como comentaban Marina o las compañeras de antes, sino que hay muchos tipos de esta masculinidad. Entonces, pues nada, continúo la conversación, o sea, la historieta que ha empezado Guille. Nada, pues vino, me lo encontré por el pasillo y le dije, oye, lo que te dije tal, me dijo, sí, mira, además he tenido una idea, ¿qué te parece si montamos un grupo de estos aquí en el instituto? Y yo pensé, ¿con chavales? Pero luego dije, bueno, al fin y al cabo, a veces hasta hago de psicólogo en el instituto con los chiquillos, ¿por qué no? Dije, bueno, pues mira, vale, bien. Entonces, él fue el que me contestó, el que me conectó también con Nasi, que yo ya lo conocía, pero me dijo, mira, Nasi también está interesado. Y un día quedamos los tres y empezamos a soltar ideas, a ver qué podíamos hacer ahí. Salió de todo, o sea, salió de todo. No voy a contar ese momento. Pero fue bastante bien porque poco a poco fuimos dándole forma a algo que en realidad no tenía. Porque aunque Guille ya conocía lo que era estar dentro de un grupo de hombres que intercambiaban este tipo de situaciones y de sentimientos, para mí era algo totalmente nuevo y mucho menos proyectarlo y hacérselo saber a los alumnos, a los estudiantes. Entonces poco a poco le fuimos dando forma y dijimos, bueno, pues mira, vamos a probar, vamos a hacer una primera sesión y a ver qué es lo que pasa. No sabemos qué es lo que les interesará, no sabemos nada, pero vamos a intentarlo. Entonces decidimos que sería un hueco que hay al lado de la biblioteca, que es como una especie de jardín, donde nos reuniríamos. Con todo esto del COVID y demás, decidimos, mira, un sitio que esté al aire libre para que pudiéramos todos tranquilamente estar separados, tal. Pero había un problema. 1, 2 y 3. ¿Quién más va a venir? Entonces lo propusieron al claustro. Dentro del claustro hubieron situaciones buenas, aunque hay una en la que una persona dijo, a mi clase no vais a entrar. No voy a hacer mención a quién. Entonces decidimos que, claro, ya teníamos a los profesores, faltaban los alumnos. Y decidimos hacer una rueda por cada una de las aulas, 5 o 10 minutos para presentar qué es lo que era Masculiplural. La cosa acabó bastante bien. En realidad pasamos por todas las aulas, o sea, imaginaros, no me acuerdo, no recuerdo si hice primero o segundo de eso, bueno, aquello fue traumático. La cosa es que al final la primera reunión fue bastante buena, porque sin quererlo, no sé si nos llegamos a juntar más de 20 personas. Claro, esto es lo de siempre, el momento, la primera vez. Luego, poco a poco, ya se fue vaciando, cambiando de personas y al final, poco a poco, fuimos construyendo ese grupo. Pero llegamos a un punto en que poco a poco ya iba solo. Bueno, pues para esa primera reunión dijimos, vamos a contar a ver qué es lo que parece, qué es lo que es esto para que los alumnos lo entiendan bien y vamos a poner una urna para que poco a poco ellos vayan metiendo temas que vayan pensando ellos que son interesantes para ir comentando. Una vez terminamos esa sesión, cogimos la urna, sacamos todos los temas y al principio, sin saber cómo iban a responder ellos, nosotros organizamos un poco los temas para ver cuáles podían ser más interesantes, cuáles no, cuáles nos daban más juego, incluso los que podían alargarse más de una sesión, porque todo esto lo planteamos con la idea de que fuera una vez al mes en el patio durante 20 minutos que dura el patio. A día de hoy estamos haciéndolo todos los lunes. Claro, porque ellos lo han pedido. Porque además empezamos haciéndolo una vez al mes
luego pidieron que fuera una vez cada 2 semanas y ahora es cuando se ha abierto a una vez a la semana. Entonces, poco a poco fuimos repartiendo los temas, fuimos haciendo las reuniones y la dinámica se fue creando sin darnos cuenta. Y ahora es cuando yo os paso a presentaros a los temas de los que hablamos. Bueno, yo soy Richie, ¿no? Yo este año, vale, yo soy alumno de primero de bachiller. El año pasado, en cambio, cuando nos ofrecieron entrar a este proyecto, por decirlo así, nosotros éramos alumnos de cuarto de la ESO. Guille ese año era nuestro profesor de historia. Entonces, él nos ofreció a toda la clase, delante de toda la clase, un día en horario lectivo, nos explicó más o menos sobre qué iba a ir el grupo y nos ofreció ir. A Alberto y a mí nos pareció una buena idea, así que a nuestro grupo de amiguetes nos dijimos, vamos a ver qué tal. Está claro, el primer día fuimos 20, 25 más o menos, éramos un montón. De mi clase simplemente íbamos 12 o 13 más 4 o 5 profesores. Nosotros nos presentábamos ahí sin tener ningún tipo de idea sobre educación sexual, afectiva, sentimental generalmente. Entonces, claro, para ir ahí nosotros teníamos que estar relativamente abiertos a lo que nos iban a decir. Está claro que las primeras sesiones fueron un poco más para conocernos entre todos, crear un espacio más de confianza, donde poder dar nuestras propias experiencias, ¿no? Y poder sentirnos a gusto. Poco a poco hubo gente que fue viniendo y se hizo más estable en el grupo, otra gente que venía, a lo mejor venía una vez cada 3 sesiones, gente que dejó de venir. Pero bueno, poco a poco se fue formando el grupo y fuimos tratando nosotros otros temas diferentes. Al principio nosotros no teníamos ni idea, los alumnos no teníamos ni idea de qué era el grupo, por lo tanto los profesores fueron los que hicieron más o menos el... ¿Cómo se diría? No, el grupo no, o sea, eligieron ellos los temas. Claro, la dinámica del grupo. Pero en cambio, cuando fueron pasando las reuniones, hubo ciertos temas que salieron fluidos. Estábamos hablando sobre un tema y dijimos, oye, pues este tema que ha salido aquí mientras hablábamos de otra cosa totalmente distinta nos parece muy interesante. Podríamos comentarlo. O en cambio, tema que a mí hubo un tema que a Alberto a mí nos pareció muy interesante, que fue los hombres y el porno juntamente con el sexo, como el porno nos influía a la hora de tener nuestras primeras relaciones sexuales y dimos en ese caso fue cuando nosotros por primera vez tuvimos la iniciativa de explicar, llegamos en el patio y explicamos nuestros argumentos, hablamos sobre lo que nos parecía interesante y poco a poco pues lo comentamos con todo el grupo. Buenas, yo soy Alberto y antes de empezar me gustaría decir una cosa que he escuchado, una pregunta que ha hecho mi profesor Guille y también amigo, que ha sido como un reto que es cómo llegar a los adolescentes más de esta forma, ¿no? Y antes, al principio de la presentación, cuando he visto unas diapositivas, he visto unas conversaciones y a mí al principio me ha parecido algo un poco agresivo, ¿no? Siendo yo hombre. Y pienso que para que se le pueda llegar más a los adolescentes de nuestra edad, es importante hacer algo un poco más atractivo para ellos. ¿Sabes? Que no se sientan atacados por ello, porque así es como vamos a conseguir llegar a más gente y que funcione. Y era simplemente eso. Y ya para hablar de Masculí Plural, ha sido un proyecto que nos ha hecho más cercanos a los profesores, porque ahí dentro de las reuniones no eran nuestros profesores, eran personas que se han convertido en amigos y crea una relación pues, de confianza, ¿no? Que creo que es muy importante ahora en los centros educativos. Y bueno, el tema que presentamos mi compañero y yo, Richie, que fue el de la sexualidad y las primeras veces, es un tema un poco tabú, ¿no? Que no se habla nunca. Se tiene como miedo a estas cosas. En casa tampoco se habla. Yo con mis padres no hablo ni de porno, ni de sexo, de nada de eso. Y pienso que es muy importante porque el porno es nuestro único referente. Y es muy triste que algo que esté tan distorsionado de la realidad tenga que ser nuestro referente. Pienso que es importante que en centros educativos, que a los padres se les eduque para que nos puedan enseñar bien de verdad.
Y pues nada, eso y gracias. Bé, hola, jo soc Ignasi, el tercer dels profes que ve així. I res, jo volia explicar una miqueta com va acabar el curs i com ha començat enguany, ja un poquet com a tal de conclusió. No? En paral·lel a Masculí Plural, en l'institut també cal dir que va néixer un grup de xiques, que es diu també Femení Plural, i que a final de curs van fer una sessió conjunta en les quals els xics, que n'eren menys, que les xiques de Femení Plural es van juntar i ens van repartir i van parlar sobre diferents temes i la veritat va estar molt bé. Igual que també en l'institut sí que hi havia, que funcionava des de feia molts anys, de fet jo porto 4 cursos en el centre i el grup LGTBNI, de col·lectiu LGTB, ja estava quan hi vaig arribar. També, en certa manera, volem este curs, estos 3 grups que s'ajunten un poquet més, que es creen dinàmiques i sobretot per a fer ja no només del centre un espai segur, sinó que canviar els referents que té l'adolescent en el mateix centre, és a dir, com en tots els centres públics, no? Els que més triomfen són els malotes i les xiques que ensenyen car, no? I això un poc doncs, s'ha de canviar i des del centre és una cosa que volem fer. Estic especialment orgullós tant d'haver conegut els meus companys com estos alumnes que la veritat fan que un centre educatiu i més públic de barri siga un espai segur i lliure és una cosa que està increïble i que més jo com a persona adulta, moderna, millennial, que no m'he llegit mai per Reverte, jo me perc, no? No sé, continuo aprenent molt. Jo pensava que, o durant molt de temps, pensava que jo ja estava molt deconstruït, que ho sabia tot, que jo no era masclista i en realitat dia a dia descobrisc moltíssims prejudicis que continuo tenint i que no soc conscient i és una cosa que és meravellosa perquè cada dia som millors persones en grups com estos i per això moltes gràcies per haver-nos convidat, no sé com anem de temps ni... Sí? Sí? Vale. Si no, doncs no sé. Sí. No. Igual, mira, per a que servisca un botó de mostra, no? Justament ara el que estem parlant en últimes sessions, que és el que hem proposat, no? És el tema este de com expressar els nostres sentiments com a homes i com de difícil és a voltes trobar amistats, sobretot a determinades edats, no? Que es puguen escoltar o com inclús tindre la confiança o no per a poder obrir-te en aquests moments, no? Crec que són coses, este és un tema, per exemple, que podríem parlar, no? Voleu, per exemple, comentar un poquet el que estem comentant a les reunions? 5 minuts, 4, no ho fem pesat, però per a que veieu un poquet com és la pràctica. Pues la práctica que hicimos el otro día, hablamos de esto y yo dije que me parecía muy importante que para expresarte y contar tus sentimientos tienes que tener un buen amigo que lo entienda, porque si todos nos hemos educado de la misma forma, a lo mejor contarle un problema a tu amigo es peor. A lo mejor no te puede conseguir apoyar y darte lo que tú necesitas en ese momento. Así que creo que es importante que se eduque a todo el mundo bien para poder tener esa soltura de decirle a tu amigo, me pasa esto, y que él te vaya a apoyar sentimentalmente de una forma buena. Y pues eso, que al fin y al cabo es que yo pienso que hay amigos y amigos. O sea, yo tengo ciertos amigos con los que yo me puedo abrir, contarles todo lo que siento, todos mis problemas, cada uno, expresárselos como quiera. En cambio, yo tengo otros amigos que le dices, oye tío, me pasa esto. Y me dice, muy bien, ¿sabes que Messi ha metido 3 goles? Y pues claro, llega un momento
en el que tú dices, hostia, ¿para qué le cuento yo nada? Es que al fin y al cabo te hacen incluso sentirte peor de haberle contado algo, porque es como algo que es muy importante para ti, es algo que se lo has contado de una manera sincera, desde un punto de vista personal, y sí, se le ha sudado. O sea, literalmente, te ha dicho que se te ha puesto a hablar de fútbol, que es algo totalmente distinto, y no te importa. Por ejemplo, un tema que salió con un profesor, que no está aquí ahora mismo, fue, como bien han dicho las compañeras antes, la educación que recibimos desde pequeños, la cual es nula porque nos educan a no expresar nuestros sentimientos, de lo que estamos hablando, y también la importancia esa de tener a alguien que te escuche. Y también te tienes que educar para saber escuchar y saber apoyar a un compañero a afrontar un problema, porque tampoco es fácil. I després una cosa és, l'any passat, com dia David, vam ser nosaltres els profes els que passàvem per les classes com publicitant el grup, no? Fent passar classes, explicant el que era i tal. Este ja han sigut els alumnes, evidentment els més implicats, no? I moltes voltes no ens pregunten, ai, però eso de no mixtos perquè sois machistes, tal. Evidentment el moviment feminista és una cosa superar els espais no mixtes, no? I jo crec que és molt important aquests temes. Per exemple, en aquest tema que estàvem parlant el dimarts, abans d'ahir, que van tenir la reunió, parlaven que és que, o deien ells, no? Que envegem a les dones. És que les dones, evidentment, treballeu, perquè us han educat, evidentment, treballeu els sentiments amb molta més soltura. I això és una cosa, evidentment, de la qual els homes han d'aprendre de les dones, no? D'aquesta educació que vosaltres rebeu i nosaltres no rebem perquè la rebem en el pla racional, bueno, no anem a fer ara la teoria feminista. Crec que és molt interessant, no? A aquest nivell. Després també és que crec que el fet de que sigui un grup de seguretat, perquè el que es parla en el grup no pot eixir del grup, i de confiança és molt important, perquè en el grup els professors és una cosa, però entre l'alumnat, per exemple, n'hi ha qui ha tingut relacions sexuals i qui no. Però ahir ens exposem d'una forma totalment oberta, no? I com vivim la sexualitat. I no sé, crec que hem arribat a tindre una profunditat que a mi, verdaderament, al final de l'any passat m'emocionava moltíssim. Perquè hem arribat a parlar de... Jo parlo amb una llibertat i amb una... llibertat, confiança, no sé molt bé quin adjectiu utilitzar, tranquil·litat, que jo no parlo en aquesta tranquil·litat amb els meus amics de 30 anys o amb les meves amigues de 30 anys. És que em sembla una cosa brutal. Hem arribat a parlar d'uns nivells de sexe, per exemple, no? Molt obertament i molt contant les nostres experiències de, pues a mi me passa això, i que són problemes que tenim els homes, inseguretats, no? I més a aquestes edats, no? Quantes duran en el sexe? Quants orgasmes has de provocar en la xica? Home, menys de 40 no, entre 40 i un poquet més, no? Com de gran l'has de tindre? És que són un muntó de coses que, evidentment, quan tens 30, tens lleugerament superat, o estàs en el camí d'intentar-ho. Però quan teniu aquesta edat, no? Per exemple, vam passar diverses setmanes parlant d'això i crec que va ser interessant per a vosaltres, no? Todo esto nos sirvió para abrirnos entre nosotros, ¿no? Y ver que esos problemas que te piensas que solo tienes tú, que no le pasa a nadie más, que eres un bicho raro, que le pasa a la mayoría de compañeros tuyos, ¿no? Te sientes identificado y abrirse sirve como para liberarse y ver pues que no eres el único. Y lo que ya he mencionado antes es que nosotros entramos a este grupo con la única educación sexual que teníamos, y afectiva también, era la pornografía, pero en cambio, a mí, por ejemplo, desde un punto más subjetivo y personal, me ha servido este grupo para poder abrirme tanto con profesores que son gente ya mayor de edad y adulta, que tienen mucha más experiencia que yo, que por ejemplo en este tema, las relaciones sexuales, yo he podido aprender mucho sobre ellos, muchas de mis inseguridades las he podido no curar, por decirlo así, pero como sentirme mucho más seguro, gracias en parte a haberlas comentado con ellos, que ellos me hubiesen ayudado, que ellos me hubiesen dicho que a su edad ellos también las tenían. Y eso me parece algo muy interesante de este grupo, que no solo los profesores aprenden de nosotros, sino nosotros de ellos también. O sea, sí. Bueno, es algo mutuo. No sé què més dir, si teniu alguna pregunta o... El torn... Tens tu que diràs millor que jo. ¿Alguna persona té una pregunta? Val, vosaltres dos y ya está, porque no hi ha temps. Lo siento. Hola, reina, què tal? Tranquil·la. Hola, bona vesprada a totes i tots. Bé, bueno, primer, moltes gràcies. M'ha agradat mogolló conèixer-vos i saber que hi ha experiències que s'estan duent a terme als instituts de la ciutat.
M'he anotat algunes preguntes, perquè conforme aneu parlant... Ho sent. Són ràpides i breus. Bueno, em presente també. Soc, junt a altres companyes, treballem als centres municipals de joventut de la ciutat. En aquest sentit, volia dir-ho perquè ens interessaria convidar-vos i contar-vos vosaltres més avant. Ara, al final, intercanviem algun contacte? I si tenen examen de mates, s'apunten tots. Ja m'anireu passant el calendari d'exàmens i vos ho arreglem. Bueno, a veure, esperant comence. M'havia notat perquè m'apareix molt interessant, sé que van fer la convocatòria, ara ja se nota que teniu una experiència, que empreneu un llenguatge, que esteu convençuts d'allò que trobeu de bo en el grup, però en una primera instància, què penseu? Què vos va motivar? Que hi havia una sospita, una impressió, Què és el que vos va impulsar, li dic a l'estudiantat ara, a entrar al grup i si teniu també alguna explicació possible per a tota la gent que va començar a participar i després s'ha desvinculat o per a la resta de companys que mai han tingut interès en formar part de l'activitat. Vale, pues a mí en primera instancia me pareció muy interesante que era un grupo con una iniciativa nueva, o sea, es algo que realmente yo nunca había escuchado hablar nada sobre un grupo de hombres y me parece muy interesante. Además, participar con el profesorado y justamente con, por ejemplo, Guille es un profesor que a mí siempre me ha caído muy bien. Pues participar con... Este año no me da clase, ¿eh? Participar como profesores, o sea, con profesores como por ejemplo Guille, que me transmite mucha confianza y me cae muy bien, pues a mí me echó para adelante y dije... Pues me gusta este grupo, voy a seguir y a ver qué sale. O sea, al fin y al cabo, al principio era un mes o sea, sí, una vez al mes. Eran 20 minutos al mes. A mí, perderme un patio al mes, sinceramente, pues no me importaba. Entonces, me parecía algo muy interesante. Y desde mi punto de vista, creo que al principio sí que estaba mucha gente apuntada, pero porque Alberto y yo, que fuimos los que somos los que más interés le hemos acabado poniendo, le decíamos, va a venir a estar, a ver qué os parece. Y las primeras reuniones había mucha más gente. Y yo creo que para este grupo hay que estar un poco más abierto, tienes que estar abierto de mente, porque viene aquí Guille a soltarte una milonga y si tú estás centrado en tus cosas y no es que al fin y al cabo, si no estás abierto y no estás receptivo, yo creo que no te sirve de nada estar en el grupo. Entonces, la gente que ha visto que no estaba a gusto se ha ido y ya está. Yo voy a ser sincero. La primera reunión me apunté porque se apuntaban mis amigos y dije, bueno, va, voy a probar. Y el grupo nos lo presentó Guille, que era profesor nuestro, y a mí era un profesor que me gustaba. Y probé, me gustó y me sentí cómodo, veía que aprendía, ¿no? Y reflexionaba sobre ciertas cosas, me interesó, porque sentía que yo estaba creciendo como persona y por eso seguí en el grupo. Jo com a profe que no m'has preguntat, però com a home que no puc, és impossible que en un micro no puc parlar, simplement crec que la nostra única voluntat era, i el que pensàvem és, joder, ojalà haver tingut un grup aixina, un professorat aixina, quan nosaltres teníem 15 anys com ells. Era l'única. Vaig a tractar d'anar molt ràpid i seleccionar les preguntes més. Vale, dos molt ràpides. Una. Vosaltres heu pres d'alguna manera consciència de que podeu ser un referent, una alternativa de masculinitat dins dels vostres espais educatius? I en aquesta medida, si vos veieu ja influint d'alguna manera sobre les identitats dels vostres companys, si l'experiència d'haver passat per un grup com aquest noteu que millora les relacions en les dones, en altres homes, i, per últim, si esteu en contacte en altres grups semblants al vostre i esteu en contacte on hi ha una agenda, un horitzó, una comunicació entre... Si hi ha altres grups com vosaltres en la ciutat i teniu contacte, bàsicament. Vale, no sé si me voy a acordar de responder todo, pero lo primero, este año hemos ido nosotros a dar las charlas a las clases para que venga gente. Y ha entrado mucha gente de primero de la ESO. Y sí que pienso que ahora que están ellos creciendo, que están descubriendo cosas de la adolescencia, les podemos enseñar muchas cosas y pueden
ser mejores de lo que nosotros a lo mejor hemos sido. Eso lo primero. Las otras preguntas es que... no. Y no tenemos contacto con nadie, pero si tenéis, pasárnoslo, que nosotros estamos muy estamos encantados de tenerlo. La última pregunta per aquí era... Vale. Ai, redeu, senyor. No, és que anem fatal de temps, però moltes gràcies, molt agraïda. ¿Eres tú? Dice, pues soy yo. Hola, nada, sobre todo daros la enhorabuena tanto a los profesores por iniciar el proyecto como a los alumnos por seguir a pesar de todos los inconvenientes que supongo que también habréis sufrido por parte de otros compañeros. Solamente es lo sé porque a lo mejor en otros centros ha podido hacer algo así por el estilo y también ha habido pues, bueno, algún tipo de problemas con otros chavales que no pensaban igual que vosotros. Solamente una pregunta, ¿os habéis sentido respaldados por vuestras familias? Porque como bien habéis dicho, el tema sexual en la familia, cuando estamos educando, pues es un poco un tema tabú y cuando lo sacas, eran así un poco las y los adolescentes, como diciendo, tú estás pirado, ¿de qué me estás hablando? Entonces, muchas veces pues, estos temas en las familias no se llevan bien por distintos motivos. ¿Habéis tenido problemas? ¿Os habéis sentido respaldados desde otras familias del centro que no han participado como los profesores? ¿Habéis tenido algún tipo de, no sé, de repulsa o que os hayan dicho de que vais haciendo este tipo de talleres? Yo en mi familia, respecto a eso, no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que mis padres tampoco me han enseñado nada, pero mi hermano, que es más mayor que yo, sí que me ha contado cosas. Y bueno, luego he aprendido yo también en estos años. A ver, en cuanto al tema del grupo, mis padres al principio se lo comenté y me dijeron, ¿eso qué es? Pero no le dieron mucha importancia. Yo seguí asistiendo y no me pusieron ninguna pega. Y en cuanto a enseñarme cosas a lo largo de la adolescencia, yo creo que yo nunca he sido muy hecha para adelante a la hora de contarle las cosas, pero ellos tampoco a mí me han transmitido quizá la mayor de las confianzas como para que yo se lo contara, que al fin y al cabo tiene que ser una relación recíproca y que si yo te cuento algo, yo sé que tú me vas a escuchar, no me vas a criticar, que es lo más importante, vas a intentar entenderme y me vas a ayudar. Entonces, no he tenido ningún problema, pero tampoco me he sentido demasiado apoyado. Y pues eso, hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de la adolescencia, ¿no? Y ya está. A ver, yo la verdad nunca he hablado con mi familia de esto. Con mis amigos sí, y sí es verdad que con ciertas personas sí que hay gente que no se lo toma bien o sencillamente no te hacen caso. Ahí, me quedo en blanco. Passem a altra pregunta. Vinga, estic generosa. Tu que tenies moltes, vols fer una altra? Més gent? Algú té més preguntes? Vinga, vaig. Voy a hacer culo hoy, Hi ha moltes més per a jo fer-me una idea del passeig. Vale. Qui era? Hola. Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena. Qué alegría, de verdad, qué alegría que hayan adolescentes y que haya gente que se involucre de esta manera. Felicidades. Quería hacer la misma pregunta que ha hecho ella, que vuestros padres, porque es que me ha flipado la frase que has dicho tú, que hay que educar a los padres y a las madres. Entonces, si pensáis que en un futuro próximo, ya que trabajáis masculí plural, femení plural, si en un futuro próximo estaría guay también que en cierta manera, o sea, si os ayudaría a vosotros que en cierta manera vuestros padres os entendieran y se involucraran un poquito, porque entiendo que es un tema que a veces con los padres es difícil tratar, pero ¿os gustaría que se involucraran o preferís que se mantengan? Justamente en nuestro instituto también hay un proyecto que se llama Coeducacentres, al cual pueden asistir padres acompañados de hijos. Por ejemplo, Alberto y yo estuvimos apuntados, no fuimos a casi ninguna reunión, y David, pero estábamos apuntados y aquí sí que pueden acudir padres, puedes venir tú con tu hermano
Entonces me parece una iniciativa muy positiva y creo que se debería fomentar más. Y bueno, yo quería decir que sí que me parece que esa educación que he dicho antes, que se le tiene que dar a los padres y madres, se tendría que dar desde que nosotros somos pequeños, porque ahora ya no es tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero ahora ya tenemos 16 años. Yo creo que eso se tiene que enseñar desde que somos bebés. O sea, a un bebé no le puedes explicar, pero... Sí. Jo, molt breu, i per lo que ha parlat Alberto, no? Del Coeducacentre, que és un projecte de la Conselleria, no sé si el coneixeu i tal, és molt interessant, no? El centre participa i alguns profes i alumnes participem. A la regidoria, a este projecte, a la Conselleria, nosaltres no som psicòlogs, tant de bo, ni treballadors socials, tant de bo, només som profes o bibliotecaris, però ajudeu-nos, doneu-nos eines, vingau, doneu-nos espai, treballeu en nosaltres, estem desitjosos de treballar en vosaltres, de veres. És això, ajudeu-nos. Val, us comente. Que jo estava tallant perquè ara, per al comiat, havia de pujar altra vegada a Lucía, del començament. Però s'ha hagut d'anar a la regidora. Llavors tenim així uns minutets tontos en els que jo no comptava, que això és de categoria, per fer més preguntes! Tirititi. Algú té més preguntes? Vinga, estupendo. Esta setmana ja no vaig al gimnàs, xiques, això és una meravella. Gràcies, gràcies. A l'única persona que ha aplaudit. Qui era la pregunta? Hola. Hola, bé, felicitats, m'encanta la iniciativa. Nosaltres ho intentarem en el meu institut fa 2 anys, però començar la pandèmia i només ens va donar temps a fer 2 sessions del grup de masculinitat i ja s'ha acabat. Malauradament, però veig que vosaltres heu continuat fins i tot en pandèmia, o sigui que felicitacions a tope. Jo volia preguntar-vos 2 coses, així per llançar. Si heu parlat del tema, per exemple, de com relacionar-te amb un jove trans o una jove trans, no? Imagina't compartir un urinari amb una companya trans pixant en el pixador de paret com tu, no? No sé, com se relaciona un adolescent amb una persona trans, però allò és un debat que tenim als centres, allò de compartir vestidors, lavabos, etc. Si heu parlat del tema i si no n'heu parlat, si voleu donar la vostra opinió. I la segona és així una miqueta més tal, se lliga més, sent així home igualitari? Pues del primer tema no hemos hablado, me parece muy interesante. O sea, yo creo que va a ser, lo vamos a proponer ahora, que lo sabemos. ¿Y que se liga más? Bueno. A ver, sí que es cierto que sobre, por ejemplo, el tema que has tratado tú de compartir urinario con alguien transexual no lo hemos tocado, pero en cambio sí que hemos tocado, creo que estuvimos un par de semanas hablando sobre la diversidad sexual desde el machismo, también hablamos sobre el poliamor, la LGTBI-fobia, etcétera, etcétera. Y pues no sé si se liga más, sería discutible. Lo que sí que és de veres, Rosa, és un poc, i en aquesta idea sí que estan treballant els profes, el que deia al començament, no? Que siga guai participar en aquests espais, no per a lligar més, necessàriament, però sí que siga guai, que no siguen els friquis, els tontets, els gais, els mariques, que participar d'això no siga un estigma. Si té que ser algo que siga ser guai. És molt millor ser guai que ser el friqui, perquè si són friquis no vindrà ningú. En canvi, si són guais, aconseguirem que la gent s'apropi a això i que vegin això com una cosa positiva. Com treballar això és superdifícil. Home, està superguai pelar-se un dimecres tot el dia. Ahí estem guanyant punts. Per això són supernecessaris aquests espais, per això t'ho comentava abans. Posem més espais com estos a treballar al llarg i l'ample de la ciutat, al llarg i l'ample del país. Que la conselleria treballi, que l'Ajuntament treballi. Anem a crear aquests espais. És necessari que tinguin referències entre ells, les referències entre iguals. Jo crec que és supernecessari. I és supernecessari que siguin guais, que siguin els guais de l'institut. No és superguais justament una lògica masclista, repetint lògiques masclistes, però sí que siguin unes persones valorades perquè fan un treball per la igualtat. Jo crec que això sí que és superimportant. Si són els friquis i els maricas, por hablar d'aquestes coses, jo crec que serà horrible. I jo crec que ahí les institucions tenen un paper vital en potenciar aquestes coses, ¿no? Y pues eso, totalmente de acuerdo con Guille. Pienso que se tiene que potenciar más la educación de este tipo y ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta més per així?
Ara se pot. Abans és que no hi havia temps. Claro. Hola. A ver, felicitaros también al grupo y me parece una iniciativa estupenda. Y nada, quería preguntar al estudiantado si el programa PIES de la Consellería de Sanidad que se da en los institutos os ha servido para algo. Si es el programa de integración y educación sexual que van desde el centro de salud de vuestra zona a los institutos. No sé si en vuestro instituto se da en segundo y tercero de la ESO. Sí. Son unos talleres. Richie y yo, David no lo sé, sí que recibimos esos talleres y claro que me parecen útiles, pero me parece que no tendrían que ser talleres. Me parece que tendrían que ser parte de la educación. No están bien enfocados, ¿verdad? Una pregunta més. Si voleu, si no, no. Un no és un no. Vale. Pues moltíssimes gràcies, xics. Un fort aplaudiment per a ells.